Bien, entonces ya que para la realimentación de estados deberíamos poder medir las señales para realimentarlas, entonces pues se viene a la mente dos posibles obstáculos. Uno, que sea muy costoso medirlas todas, porque posiblemente necesite un sensor para cada una o varios sensores de todas maneras. Eh, o por el otro lado, que las variables de estado no signifiquen algo físico y por tanto no tengo cómo hacer una medición de esa variable de estado. Entonces, si no las tengo disponibles y no dispongo de las variables de estado para alimentarlas, entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces dijimos que existía una opción y era poder estimar los estados a partir de la medición de la salida. Eso, si en un sistema se puede hacer eso si el sistema es observable. Si el sistema es observable, yo puedo medir Y, la salida, y con eso obtener los estados. Bien. Bueno, vamos entonces a, esto se llama un estimador o un observador de estados. Entonces vamos a revisar un poco las ideas detrás de eso. Bueno, básicamente uno de los primeros observadores que podemos ver son los observadores de lazo abierto. Entonces notemos que, por ejemplo, supongamos que esta es nuestra planta, la real, esta de aquí arriba. Entonces tiene las matrices A, B y C. Entonces tenemos X punto igual a X más BU, Y es igual a C por X. En principio esta es la planta real, ¿no? Bien. Vamos a suponer que nuestro modelo y nuestra planta son exactamente iguales por ahora. Y tenemos entonces que nosotros podemos construir, por ejemplo, aparte, podemos construir el modelo hasta los estados, ¿no? Entonces llamaríamos a este modelo, le pondríamos la notación de X gorro para diferenciarlo de la planta real. Y además llamaríamos a X gorro, la llamaríamos X estimado. ¿De acuerdo? Entonces este sería un sistema que nosotros montamos aquí en paralelo a la planta. Y entonces tendríamos que X estimado punto es igual a X estimado más BU. Es básicamente la primera ecuación de la planta igualita. Entonces tendríamos este modelo acá. Eso lo implementamos nosotros mientras la planta está aquí afuera. Pues si partimos de las mismas condiciones iniciales y la entrada de control U es la misma, aquí se ve que se conecta a la misma entrada, pues exacto, si recibe la misma U, B es igual a B, A es igual a A, las posiciones iniciales son las mismas, pues esta X va a ser igual a esta X. Es decir, la X real pues va a ser igual a la X estimada. Podremos tener una estimación posible de estos estados. Bueno, parece lógico, hasta ahí parece todo lógico. Veamos qué problemas podría traer esto, a ver si tiene alguno. Bueno, para poder comprobar eso, es muy común en los estimadores o observadores de estado hablar de lo que se denomina el error de estimación. ¿Qué es el error de estimación? Pues tal cual como lo dice esta ecuación, es la diferencia entre los estados. Es la diferencia entre el estado real de la planta y el estado que estoy estimando u observando. Claro, la idea es que estas dos cosas sean iguales, entonces que el error sea cero. Al menos en estado estacionario, ¿no? En el transitorio, pues sabemos que muchas veces tenemos transitorios, pero que en estado estacionario esto se vaya a cero, esa es nuestra idea, ¿no? Esa es la idea básica. Para que entonces estas dos sean iguales. Noten de todas maneras que este error es un vector, ¿no? Es decir, E1, E2 hasta En. Este es un vector de X1 hasta Xn. Este también es un vector de 1 hasta N. Claro, eso es restar las variables 1 a 1 a X1 con X1 estimado hasta Xn con Xn estimado y nos darán N errores. La realidad es que todos esos errores se vayan al origen. ¿Bien? Bueno, entonces, pues revisemos un poco cómo con estas ecuaciones podemos obtener lo que denominamos la dinámica del error, es decir, cómo evoluciona el error en el tiempo. ¿Cómo hacemos eso? Pues, por ejemplo, restamos esta ecuación menos esta y vemos cómo nos queda. Entonces, veamos, al restar esta con esta, pues vemos que BU menos BU, pues eso se cancela, entonces eso ya no está allí. Nos queda X punto menos X estimado punto. Aquí está. A lo podemos factorizar a factor de X menos X estimado. Y ya dijimos que BU menos BU, pues ya no hay nada. Bien, perfecto. Entonces miren, X menos X estimado punto, pues es como sacarle derivada a esto. ¿Verdad? Es decir, es E punto. A factor de X menos X estimado, entonces esta parte
Pues ese es tal cual el error. Bien, entonces tenemos aquí un sistema, ¿no? Tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, n ecuaciones diferenciales de primer orden, que nos muestran el error 1 hasta el error n, cómo evolucionan en el tiempo. Bien. Y entonces, claro, lo que nos preguntamos aquí es, bueno, ¿y esto si se irá a cero o no? Bien, pues básicamente esta es una ecuación que no tiene entrada. Entonces tenemos dos opciones. Una, si el sistema es estable, entonces recuerden, el punto de equilibrio de un sistema sin entrada, de un sistema que es estable sin entrada, es el origen. Ok, perfecto. Entonces, si la A tiene valores propios en la región estable, es decir, si la planta es estable, entonces el error se va a cero, porque el punto de equilibrio es el origen de un sistema estable sin entrada. El problema, entonces, es que, ¿y qué pasa si la planta no es estable? Pues el punto de equilibrio no es el origen, ¿de acuerdo? Entonces, si hay condiciones iniciales diferentes, por ejemplo, el error evoluciona hacia infinito, si la planta no es estable. Entonces tenemos un pequeño inconveniente, que este observador y estimador funcionaría para plantas estables, ¿de acuerdo? Entonces, y para los demás no. Claro, es un problema porque pues hay plantas inestables también, entonces no tengo un observador que funcione para las inestables. Segundo problemita que uno podría verle es que digamos que ya estamos dentro de las plantas estables, pero entonces la dinámica del error, que es el transitorio, tendría la forma que le den los valores propios de la matriz A. Si la planta es lenta, pues el error es lento. O sea, no puedo manipular eso. Si la planta es lenta o es rápida, como sea la planta, así mismo me sale el error. Si la planta tiene muchas oscilaciones y eso, entonces, porque el zeta es muy bajo, pues el error lo mismo. Entonces, no sé, de pronto, como no tengo cómo manipular el error, entonces no es una buena opción porque justamente quisiera tal vez poder manipular ese error. Como X estimado se aproxima a X. Tal vez quisiera manipular eso y no puedo. Bueno, entonces ahí están los dos inconvenientes. Funciona a medias. Entonces ahí están los inconvenientes. ¿Qué hacemos para arreglarlo? Bueno, lo que hacemos siempre en control. Realimentación. Entonces, veamos un poquito cómo sería. Entonces aquí dibujé lo mismo, o sea, tengo exactamente lo mismo que la diapositiva pasada, solo que dejé más espacio. Bueno, arreglemos este observador de lazo abierto y hagámosle un par de cosas más. Bien, pues tenemos aquí entonces X estimado. Miren que si X la multiplico por C, tendría Y. Ah, bueno, pues si X estimado lo multiplico por C, tendría algo que podría llamar Y estimado. Bien, entonces podría comparar estas dos señales, como las comparamos en control, es decir, con un comparador. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Y menos Y estimado. Eso me dará un error, que es la diferencia entre estas dos. Pues la idea es hacer control con ese error, es decir, coger ese error y realimentarlo al sistema. Pero se lo realimentaríamos entonces por medio de ganancias. ¿De acuerdo? Entonces proponemos una ganancia L, que va a ser un vector. Y ahorita les cuento, es un vector columna. Lo alimentamos por medio de un vector L y entonces sale y lo realimentamos aquí, a los estados. Bien. Entonces básicamente estamos haciendo realimentación. Miren. ¿Cuál es la idea? Pues que mírenlo de esta manera. Supongamos que Y estimada es más baja, está más pequeña que Y. Es decir, hay un error positivo. Ese error positivo, entonces, por medio de estas ganancias, entrará aquí a modificar las derivadas de los estados. Si las ganancias son positivas, entonces, por ejemplo, los estados tendrán una derivada entonces positiva, lo que los hará crecer a los estados, ¿no? Una derivada positiva significa que van a crecer. Si hago crecer los estados, crece Y para intentar ser igual a y disminuir este error. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Puede pasar si Y es más pequeño, Y es más grande. Entonces, la idea es realimentación como lo hacíamos en control. El asunto es que la realimentación, mira, esta es una señal uno por uno, ¿sí? Porque es Y menos Y estimada, es un sistema CISO, una sola salida.
Entonces, la diferencia es una sola señal. Claro, si lo voy a realimentar a n estados, pues tengo que volverlo n señales. Por eso les digo que L es un vector columna. Tendrá n elementos. Bien, cuando hacemos eso, entonces, claro, nuestro observador ya no solo es este pedacito, sino que nuestro observador crece y es todo este. La salida del observador, pues es X estimado, ¿no? O sea, lo que queremos es que esto sea igual a los estados de la planta. Entonces, tenemos ya todo nuestro sistema de lazo cerrado y miren que este observador es bastante grande, es decir, es un sistema que tiene dos entradas, dos entradas, ¿bien? Y tiene n salidas. Ah, pues miren que nuestro observador, el que acabamos de crear, es un sistema MIMO, ¿no? Múltiples entradas, tiene dos, múltiples salidas, ¿ok? Y todo eso lo hacemos para poder estimar los estados. Bien. Bueno, veamos cómo funciona, a ver si esto nos va a funcionar. Entonces vamos a la matemática. Entonces veamos un poco. La idea es escribir tal cual las conexiones como están aquí, ¿no? Entonces, miren, tenemos la ecuación para x estimado punto. ¿A qué es igual x estimado punto? Entonces teníamos aquí b por u, ¿cierto? Más, esto es un sumador, a por x, entonces a por x estimado, ¿no? Entonces está aquí a por x estimado. Y por aquí arriba tenemos L que multiplica a Y menos Y estimado que es C por X estimado. Es decir, en últimas tenemos C por X estimado negativo más Y por L. Bien, y eso es X estimado punto. Lo integro y me da X. Entonces, listo, esta es la ecuación de lo que está aquí en el cuadro punteado. Bien, perfecto, esa es la idea. Entonces obtenemos la ecuación de nuestro estimador. Entonces miren que tiene básicamente los primeros términos son tal cual el modelo de la planta. Y le agregamos L, factor de Y menos Y estimado, o lo mismo, Y menos C por X estimado. A este le llaman un observador de Leuenberger. Él fue el que estuvo, él fue el que planteó este tipo de observadores. Porque hay muchos observadores realmente. Bueno, miremos que podemos entonces, al hacer la operación de L por menos Cx, entonces podemos factorizar la X estimada de ese producto y de aquí. Por tanto, me queda que X estimado punto es igual a menos LC por X estimado. BU y LY. Y de aquí intentamos dibujar los bloques que hay aquí arriba. Entonces, miren, L se multiplica por Y, entonces miren, LY. BU, entonces entre aquí la U. Bien, vamos aquí. A menos LC por X estimado, entonces A menos LC por X estimado. Y eso es X estimado punto. Bien. Bien, entonces, este dibujo que sacamos, que dedujimos para hacer la realimentación, se puede simplificar aún más y se puede escribir de esta manera. Pero podríamos preferir este porque es más corto, más pequeño, tal vez. Entonces vamos a estar trabajando con este esquema. Bien. Bien, noten entonces que L es un vector columna. Miren aquí la respuesta, ¿no? L es un vector columna con n elementos. Claro, noten que, por ejemplo, acá esta es una matriz n por n, la matriz A. El vector C es 1 por n. Entonces la única opción sería haber puesto un vector aquí, ¿de acuerdo? Que fuera entonces n por 1. Con eso algo n por algo 1 por n, nos da algo n por n para ser sumado a esta matriz, con esa resta de allí. Bien. Bueno, pues ya vamos bien. La idea es que conocemos todo excepto la L, ¿no? Conocemos A y B. Cualquiera de las dos ecuaciones da igual. Son iguales las ecuaciones. A y B, y nos falta conocer la L. Revisemos un poco más entonces con respecto a este observador. La idea es que se dice que si el sistema es observable, entonces yo puedo lograr la estimación de los estados. Vamos a ver cómo es eso. Nuevamente, para poder verificar que un estimador está logrando su objetivo, la idea es plantear el error de estimación.
acuerdo? Está igual planteado como se definió en las diapositivas anteriores. El error de estimación es X, que es los estados de la planta, menos X estimado, que son los estados de nuestro estimado. Y tenemos las dos ecuaciones, la de la planta y la del estimador. Bueno, pues para obtener la ecuación de la dinámica del error de estimación, entonces pues restamos las dos ecuaciones. La de la planta menos la del estimador. El lado izquierdo, x punto menos x estimado punto, lo ponemos acá. El lado derecho, ax más bu, entonces ponemos ax más bu, menos todo esto. Entonces menos es a menos lc por x estimado, menos bu, menos ly. Bien, sabemos que y es c por x, ¿no? Y es c por x. Entonces, simplemente reemplazamos esto aquí en esta última, nos queda así. Bien, entonces tenemos la misma ecuación de arriba, solo que hemos reemplazado cx. Pues miren que con respecto a esta x yo lo puedo factorizar también. Me quedaría esta a menos lc por esta x. Entonces esa sería nuestra primera factorización acá. Este lo dejo tal cual, entonces lo escribo acá otra vez. Y miren que bu con menos bu, pues se cancelan esos dos. Pues me queda este sistema de acá. Además, miremos que es posible una factorización adicional, y es esto término es igual a este término. Entonces lo factorizamos ahí por la izquierda. Entonces quedaría ese término factor de x menos x estimado. Y nos queda entonces el resultado. Perfecto. Entonces x punto menos x estimado punto, pues es la derivada de esto, es decir, e punto. Bien. Y finalmente tenemos entonces x menos x estimado, es el error. Bien, con eso obtenemos la ecuación que modela cómo evoluciona el error en el tiempo. Nuevamente es un sistema sin entrada. Por lo tanto, para que el error se vaya a cero, necesitamos que la matriz del sistema sea estable. Es decir, A menos LC tiene que ser un sistema estable. Tiene que ser una matriz que tenga valores propios en el semiplano izquierdo, en la zona estable. Bien, pues no conocemos A ni conocemos C. Entonces la idea es encontrar L para hacer que este sistema sea estable. Cuando lo logremos, entonces el error se irá a cero. ¿De acuerdo? Bien. Recuerden, un sistema estable, sin entrada, el punto de equilibrio es el origen. Bueno, pues entonces la idea es que tenemos n elementos o n ganancias en este vector, L1 hasta Ln, para poder manipular n valores propios. Por lo tanto, tengo toda la libertad de ubicarlos donde yo quiera. Esto se podrá hacer si el sistema es observable únicamente. Bien, entonces, incluso, además de hacerlo estable, yo le puedo dar la dinámica que yo quiera, claro, porque si los puedo ubicar donde yo quiera, pues entonces puedo darle la dinámica que yo quiera, puedo hacerlo tan rápido como quiera, puedo evitar las oscilaciones si quiero, bueno, puedo manipular toda la dinámica, todo el transitorio lo puedo manipular, siempre y cuando el sistema sea observable. Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Espero se les parezca mucho, entonces, esta matriz a la idea del control, ¿no? Entonces, recuerden, cuando hicimos control, teníamos que hacer entonces que el lazo cerrado del sistema, que era la matriz A menos BK, fuera estable. No conocíamos A y B y tendríamos que hallar K. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy parecido a lo que estamos haciendo actualmente. Bien, entonces estamos tratando de hacer que esta matriz A menos LC sea estable. No conocemos L, conocemos A y C. Es un problema muy parecido. De por sí, decimos que es el problema traspuesto y involucra la misma matemática. Pero ya vamos para allá, planteamos el problema. Entonces tenemos nuestra ecuación característica del error de estimación, es determinante de SI menos la matriz del sistema. Recuerden, A menos LC, entonces menos esa matriz, entonces nos queda así. Y entonces podríamos plantear una ecuación deseada,
con los polos deseados. O sea, ¿qué dinámica queremos? Entonces nosotros escogemos esos valores propios o esos polos. Tenemos que escoger n valores propios. Con esa información armamos un polinomio, que es el polinomio deseado. La idea es que la ecuación característica de la dinámica del error tenga ese polinomio. Entonces hacemos la igualación. La idea es encontrar L de tal manera que el determinante de CI menos A menos LC, es decir, menos A más LC, sea igual a ese polinomio deseado. Entonces conocemos todos los coeficientes del polinomio deseado, conocemos la A, conocemos la C, nos falta hallar L. Claro, es un problema muy parecido al anterior, básicamente es el mismo. Resulta que este problema es muy fácil de resolver si estuviéramos en la forma canónica observable. Bueno, eso empieza a recordarnos cosas que hicimos en control. El problema de control era muy fácil de resolver en la forma canónica controlable. Ok, y esta es muy fácil de resolver en la forma canónica observable. Recuerden que la forma canónica controlable y la forma canónica observable son formas traspuestas. De ahí viene nuestra idea de que este es el problema traspuesto al otro. Traspuesto nos referimos a la parte de traspuestas de las matrices. Entonces sí, básicamente este es exactamente el mismo problema. Se resuelve exactamente con los mismos algoritmos. Solo que se usan las matrices traspuestas. Intercambiamos C con B y luego las transponemos. Y los algoritmos matemáticos son exactamente los mismos. Ni siquiera en las herramientas computacionales tenemos que cambiar los algoritmos, porque son simplemente las matrices que entramos, las tenemos que cambiar para que sean las traspuestas. Y cambiamos B por C, pero el problema es exactamente matemáticamente lo mismo. Entonces no vamos a entrar otra vez en el problema matemático porque ya sabemos cómo funciona. Vamos a hablar simplemente del concepto. Como es más fácil en la forma canónica observable, entonces la idea es que realmente no tenemos el sistema en la forma canónica observable o no lo queremos trabajar allí. Entonces tenemos el espacio original, lo transformamos a la forma canónica observable, de ahí calculamos las L's de este espacio, de la forma canónica observable. Simplemente se dan la resta uno a uno de los coeficientes. Exactamente igual que cuando hicimos control. Claro, esta L no la podemos aplicar en el espacio original, solo la podemos aplicar en este espacio, entonces necesitamos la L en el espacio original, para lo cual necesitamos la matriz de transformación y entonces ahora sí encontrar la L correspondiente en el espacio original. Bien, sí, así es. Bueno, ya lo habíamos dicho. Y Ackermann, recuerden que dijo que él planteaba una fórmula para poder hacer eso en un solo paso, aunque hay procedimientos que involucran más pasos. Pero pues vamos a trabajar con la fórmula de Ackermann ya que hace todo un poco más compacto. Bien, entonces revisemos fórmula de Ackermann. Tenemos los valores propios deseados, con eso formamos el polinomio deseado, todo conocido. Lo ponemos aquí, recordemos que tenemos eso. Recordemos la fórmula de Ackermann del controlador. Bien, entonces esta de aquí, esta está para cuarto orden. Bueno, no importa. Entonces es el problema traspuesto. Ok, entonces, ¿cuál es la idea? Que en lugar de usar A, como está aquí, ¿de acuerdo? En todas las partes donde esté A, poner A traspuesto. Bien, primer paso. Segundo paso, donde esté B, que solo está aquí, poner C traspuesto. Bien. Y por último, claro, este daría un vector fila. Entonces, por último, transponemos todo completo después de haber ingresado esas matrices traspuestas. Y obtendríamos la solución. Bien, entonces es fácil. Incluso podríamos hacerlo sin cambiar la ecuación, sino poniendo solo en los traspuestos. Bueno, pues aquí les avancé un poco para el asunto. Entonces, si hacemos todo eso, resulta de esta manera. Entonces, esta primera de acá, bueno, la cambié para que quedara de orden n. Entonces, miren que cumple con los coeficientes de la ecuación característica deseada, ¿no? Entonces, están aquí esos coeficientes. Bien. Luego, ya, obviamente, después de hacer las operaciones de transponer todo y volver a transponer y todo eso, entonces, este matriz se cambia y queda ahora esta matriz. A la -1 también.
pero queda una matriz nueva. Y este último, pues sí, tal cual, ese sí se ve directamente que es el traspuesto aquí. Pues bueno, así nos queda la fórmula para el observador. Después de hacer todas las operaciones que dijimos. ¿Qué hay de interesante en esta fórmula de Ackermann para el observador? Esta matriz. Porque esta matriz era la matriz de controlabilidad. Ahora esta matriz es la matriz de observabilidad. Y miren que está a la -1. Entonces tiene que tener inversa. Eso significa para un sistema CISO que el sistema tiene que ser observable. Entonces, claro, solo puedo encontrar estas ganancias si el sistema es observable. Bueno, eso lo esperábamos, ¿no? Porque en control es lo mismo y el sistema tiene que ser controlable. Bien, bueno. Bueno, más o menos eso es, digamos, para este sistema, para el observador, cómo podríamos calcular usando la misma fórmula de Ackermann. Planteemos un pequeño ejercicio para ver entonces cómo funciona. Entonces, claro, usamos la misma planta que usamos para el ejercicio de control para poder ahorita hacer todo el ejercicio completo y usar controlador y observador. Entonces, hagamos un observador para este sistema. Es un sistema de orden 2. Recordemos que la ecuación característica de este sistema es S cuadrado más 2S, como para tener un poco en la cabeza esa planta que es. Y planteamos la ecuación deseada del observador. Es decir, tenemos que plantear dos valores propios. Vamos a suponer que queremos esos dos valores propios en iguales, en -6. Eso nos da un polinomio que es entonces S cuadrado más 12S más 36. Entonces supongamos que esto cumple con nuestra idea. Este sería un sistema críticamente amortiguado y este alejamiento de este polo con respecto al origen pues nos da cierta rapidez del sistema. Entonces supongamos que esas son las características que queremos. Usaríamos entonces la fórmula de Ackermann para calcular las ganancias del observador y revisar cómo funciona la estimación de los estados. Entonces, bien, vamos a crear entonces un observador que tiene estos valores propios. Vamos a ver cómo realiza la estimación de los estados. Entonces vamos a mirar cómo funciona. Entonces vamos a MATLAB. Y entonces vamos a borrar todo. Entonces calculamos la planta nuevamente. Entonces aquí tenemos nuestras matrices de la planta A, B y C. Y entonces vamos a calcular las ganancias de realimentación. Bien. Podríamos usar entonces el algoritmo que se llama Acker en MATLAB, que se hace el llamado al algoritmo por medio del comando Acker. Y ocurre lo que les decía, ¿no? Entonces el comando Acker recibe las matrices. Antes recibía A y B. Si quieren, recordamos cómo era. Miren, así fue cuando hicimos el control. Acker recibe las matrices A y B y los polos. Bien. Ahora, entonces, como les decía, en lugar de ingresar las matrices, ingresamos las matrices traspuestas. Entonces, en lugar de A, ingresamos A traspuesto. En lugar de B, ingresamos, ojo, C traspuesta, ¿no? Y por último, ingresamos los polos del sistema. Finalmente, después de todo esto, esto nos daría un vector fila, entonces lo transponemos para que nos dé vector columna. Con eso MATLAB tiene por dentro exactamente el mismo algoritmo, entonces hemos metido las variaciones para que usando el mismo algoritmo se pueda encontrar las ganancias del observador. Nos salen estas de aquí. Bien, 10, 6 y 10. Claro, hubiéramos podido también montar, creo que alguna vez lo hice por acá. Bien, sería este formato, ¿no? Para tener entonces nuestra fórmula de Ackermann así. Entonces miren el polinomio en lugar de S con la matriz del sistema, la matriz de observabilidad y luego este otro vector. Entonces quedaría de esta manera. Si hiciéramos todo eso, entonces pues obviamente nos da lo mismo, ¿no? Bien, pero pues no vamos a estar escribiéndolo así, sino pues mejor usar el algoritmo que ya tiene MATLAB por dentro, entonces con las variaciones que necesitamos. Bueno, ahora miremos simulación. Entonces vamos a Simulink, por ejemplo, y entonces aquí tenemos nuestra simulación. Vamos a hacerlo sin entrada por ahora, todo cero. La planta no tiene control, mira, aquí no hay nada de control, solo está la planta, ¿de acuerdo?
Y aquí está nuestro estimador con la ecuación que vimos por bloques. U entra por medio de la matriz B, Y entra por medio de la matriz L, y la matriz del sistema del observador es A menos LC. Condiciones iniciales de la planta, X1 10, X2 menos 5. Condiciones iniciales del estimador, 0. Bien. Entonces vamos a ver cómo evoluciona este sistema, estos dos sistemas. Entonces aquí tenemos la comparación entre los estados de la planta y los estados del estimador. Y aquí entonces vemos la estimación. X1 parte de 10 y baja, ¿no? Entonces miren que la estimación, o sea, X1 estimado, es esta azul clara, sigue, después de un transitorio, sigue a la variable X1 de la planta. Más o menos por acá en 1.5 parece que ya se llegó a estado estacionario y ya logra llegar. La estimación llega a estado estacionario, ¿no? La planta no ha llegado a estado estacionario, pero la estimación sí. Entonces ya logra estimar bien la variable. Lo mismo observamos entonces con X2. X2 arranca en menos 5. X2 estimado arranca en 0 y después de un tiempo, sí, como un poquito después de 1, 1.5, logra el estado estacionario y ya alcanza a la variable, ¿no? Bien. Recuerden que el sistema no tiene control en este momento, no hay un control del sistema. Bien, o sea, ¿qué pasa si le metemos una referencia? Pues veamos un poco. Simulé hasta 10. Pongamos aquí la referencia aquí en 5. Entonces en 5 pongamos un valor unitario, un paso unitario, en t igual a 5. Ejecutamos y volvemos y miramos. Claro, entonces vemos que aquí lo que teníamos de las condiciones iniciales, luego el sistema se fue como hacia el 0, parece. Y luego, claro, entró la referencia y eso me envió el sistema a otro lugar. Ahora, recuerden que el sistema no tiene control, ¿no? O sea, el sistema está en lazo abierto. Por lo tanto, el sistema tenía ecuación característica S cuadrado más 2S. Es decir, tenía un integrador. Seguramente es la razón por la cual esta variable de estado se va. No hay control, ¿no? Solo estamos haciendo observador. Pero noten eso. El observador, una vez logró estimar la variable de estado o las variables de estado, no se separó de ellas nunca más. Entró una referencia y eso no las desvió. Se mantuvieron allí. ¿Verdad? Claro, ese es el indicativo de lo que hablábamos, que nuestro sistema del observador no tiene entrada, ¿no? Aquí no hay nada que entre que lo modifique. Ni siquiera la U, ¿no? Que fue la que entró, que le cambiamos la U. Aquí no entra la U, entonces no se ve. Bien. Claro, eso es una consecuencia de que nuestro modelo sea igual a la planta. A es igual a A, B es igual a B, C es igual a C. Claro, exactamente iguales. Bueno, sabemos que en la vida práctica real, pues esto no ocurre así. Si yo tengo un muy buen modelo, pues se aproxima bastante bien, pero no son iguales. Entonces noten, por ejemplo, que cuando nosotros restábamos esta ecuación de esta ecuación, pues BU menos BU se cancelaba y entonces no aparecía acá. Claro, eso sí, las B's son iguales. Pero ya sabemos que entonces no serán exactamente iguales. Por lo tanto, B de la planta menos B del estimador no eliminarán completamente la U. Podrá ser muy pequeña, pero no la elimina. Entonces, este sistema sí le queda un poquito aquí, ¿no? Bueno, simulemos, a ver qué pasa. Entonces, recuerden, ¿no? No se separaron las variables de estado después de entrar esa entrada 1, no lo cambió. Cambiamos entonces nuestra planta, ¿puede ser? Entonces, cambiémosla 10%, para notar un error grande. Tener un error de 10% no es muy bueno, ¿no? Muy bien. Bueno, pues no es totalmente malo, pero no es tan bueno, ¿no? Entonces pueden notar que ahora aparecen unas diferencias, por lo menos en una de las variables de estado es apreciable. Entonces noten acá. Ahora no son exactamente iguales. Aquí parece que lograron ser iguales. Luego ya entró U y lo que ocasionó fue una desviación. Por lo menos en esta variable de estado. Bien. Claro, entre más desviado está el sistema, pues podrían considerar más desviaciones, ¿no? Entonces,
Bueno, esa sería la consecuencia. Pero de todas maneras, miren que lo desvía 10% y no se ve tan mal, ¿no? Incluso cuando lo veíamos así no se veía nada mal. Claro, si lo acercamos ya empieza a notarse, pero sigue funcionando. Entonces aproxima las variables de estado, ¿no? Si mi modelo es bueno, las aproxima mejor. Si mi modelo no es tan bueno, las aproxima un poco menos. Bien. Entonces, a pesar de que asumimos modelo igual a la planta, las cosas no se ven tan mal cuando el modelo no se ajusta completamente. ¿Vale?